Pues qué bueno que estamos juntos otra vez. Esta es nuestra última sesión del año 2017 y en fe creemos que Abba nos va a permitir tener más sesiones en el 2018 para seguir recibiendo verdad y viviéndola, por supuesto, que es lo que Él tiene en su corazón, ¿no? En las palabras de Jesús se trata de fruto. Y así como el labrador espera con paciencia el fruto de su trabajo, también nuestro Padre, ¿no? Porque el fruto en nosotros es sencillamente la manifestación de la vida en uno que estamos teniendo con Él. Nunca vamos a manifestar amor si no es Él amando con nosotros. Nunca vamos, Helen, bienvenida. Nunca vamos a manifestar paz divina si no es Él siendo paz en nosotros. Entonces, el fruto en nosotros es la manifestación del uno que estamos viviendo con Dios. Y eso es el fin, el propósito de toda la obra de Dios, es traernos a ser uno con Él. Y por eso tenemos que ser hechos semejantes a Él, como hijos, ¿verdad? Para ser compatibles con Él, para ser uno con Él. Entonces, estamos en este proceso de recibir la verdad que el Espíritu Santo ha plasmado en la Escritura y que Él nos revela por su ministerio, por los servicios divinos de revelación que alumbran los ojos de nuestro entendimiento, para que eso produzca en nosotros la invitación a creer, y cuando recibimos la verdad en nuestro corazón, la fe de Dios se desempaca en tu espíritu y se activa y te permite creerle a Dios activamente, dinámicamente. Entonces, esto es hermoso porque una vez que tu espíritu opera en fe, eres movido a la vivencia de la palabra que has recibido, y Abba siempre nos va a proveer las circunstancias y todas las cosas necesarias para que vivamos lo que Él nos está mostrando. Y esto empezamos a verlo en la sesión anterior, en la página 15 de nuestra guía, cómo el Espíritu Santo, a través de revelación, nos enseña a vivir en luz, ¿verdad? Y empezamos a entendernos. Bueno, el estado natural de mi vida como hijo o hija de Dios es ser alumbrado por el Espíritu de revelación en la verdad que la Escritura contiene, pero esa verdad es la persona de Jesús. Recuerdan que Él dijo, yo soy la verdad. Y entonces, conforme el Espíritu Santo alumbra los ojos de tu entendimiento, la luz ilumina el camino que Jesús es, para que tú y yo decidamos en fe dar los pasos que nos son indicados por la verdad que estamos recibiendo. Y cuando empiezas a dar pasos de fe, empezamos a ver esto la semana anterior, entonces ocurren vivencias divinas. ¿Sí? Y las vivencias divinas generan entonces una nueva manera de entendernos y de entender las cosas, de entender a Dios, y eso empieza a forjar nuevas convicciones.
empezamos a quedar convencidos firmemente de esa verdad que nos fue mostrada inicialmente en revelación. ¿Tiene sentido esto? Entonces esto es un proceso maravilloso, ¿no? Que podemos verlo y podemos corroborarlo. Porque si piensas en tu vida con Abba, cómo ha venido hasta ahora, el Espíritu Santo seguramente te va a mostrar una serie de eventos en las que ocurrieron estas cosas. Y cómo ya en tu vida hay nuevas convicciones que se han ido formando como resultado, fruto o consecuencia de las vivencias divinas en las que tú has participado. Y si no hubieras participado de vivencias divinas, si hubiera quedado en concepto, pues nunca puede llegar a ser una convicción. ¿Sí? Permanece siendo algo ajeno a ti. Ah, pues dijo Pablo. Ah, pues así dice Dios, ¿no? Pero yo estoy en otro plano. Y todo el propósito de la obra de Dios es traernos a su plano. Si Él es amor, que tú seas amor. Si Él es paz, que tú vivas paz. Y que la viertas, ¿no? Que fluya poderosamente desde tu interior hacia la humanidad que te rodea. Y por eso Jesús habló en Mateo capítulo 5, por ejemplo, de los pacificadores. Y dijo, bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Dios es pacificador. Sus hijos, pacificadores. ¿Sí? Porque Dios es paz. Donde Él está presente hay paz. Es como la escritura en 1 Corintios 3 dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no puede estar presente y la esclavitud permanece. Dios destruye los yugos de esclavitud. ¿Sí? Entonces, esto que estamos recibiendo en esta página, la vamos a leer de nuevo porque solo la introdujimos la sesión anterior, pero esta es la secuencia y es muy importante entendernos en esta secuencia y vivirla con conciencia, ¿no? Saber que cuando recibes revelación, nunca quedarte en el asombro de lo que estás pudiendo ver, sino avanzar a la vivencia, ¿no? Recibir la fe que viene en la palabra para irte a la vivencia, para que en torno Dios trabaje el convencimiento. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Sí, este es el trabajo de Dios, ¿no? Es traerte a pensar como Él piensa, a razonar como Él razona, a vivir como Él vive, a ser uno con Él. Y tú pudieras imaginarte a Abba dudando de sí mismo en algún momento, confundido por algo. Entonces Él vive en convicciones absolutas, ¿no? De quién Él es y cómo son las cosas. Y en el proceso de nuestra transformación, este es el medio por el cual tú y yo vamos a ser traídos a la convicción de la verdad que Dios es. Por vivencia. Por vivencia. Por eso otra vez quiero, para efectos de todos y en particular de Marco, que pueda visualizar lo que tenemos en la página. Hay 3 cuadros, Marco, que pertenecen a cada una de estas 3 cosas que el Espíritu Santo
nos va a enseñar a vivir. La primera son pasos de fe. Y ahí está el icono de la semilla germinando, echando raíces. La segunda es una vez que yo actúo en fe, vengo a vivir divinamente lo que les he prometido. Y entonces el icono allí es la plantita ya despuntando o rompiendo la tierra, saliendo a la superficie porque ya hay con qué sustentarla y hay una vivencia divina. Y tercero son las nuevas convicciones, y en realidad podríamos decir convicciones divinas, ¿no? Pero está entendido que estas nuevas convicciones son el producto de un entendimiento renovado. Y ese entendimiento renovado, el icono ahí es el árbol dando fruto. Porque, otra vez, lo del fruto es muy sencillo. Es Dios en mí pudiendo manifestarse conmigo. ¿Sí? Entonces no es que yo alcance un gran nivel de espiritualidad o qué sé yo. No. Puede fluir Dios desde mi corazón hacia afuera. Puede manifestarse su presencia, su amor, todo lo que Él es. Y si ocurre, eso es fruto. Y podemos todos darnos cuenta de cuántas circunstancias y situaciones hemos vivido en las que no ocurre esa manifestación. No sale Dios. En nosotros está todavía impedida ese fluir, ¿no? Divino, porque se atraviesa en nuestro corazón el miedo, los argumentos, todas las cosas que no están renovadas, que no han sido regeneradas, que no han sido renovadas. Entonces, ese es el proceso, ¿se dan cuenta? Y ese es el proceso de la salvación, es el proceso de la adopción, son sinónimos en realidad, y el trabajo de la santificación, que es la limpieza necesaria para que lo humano ya no interfiera con lo divino y lo divino pueda manifestarse. Así que si recibimos esto, podemos conectarlo, y la página dice: por lo tanto, mi participación en las obras divinas, y tú preguntabas, Marcos, si vamos a continuar hablando de obras vivas, pues aquí está la conexión, ¿no? Mi participación en las obras divinas inicia con aprender a caminar en fe. Si no aprendo a recibir la revelación que el Espíritu Santo me ministra para entrar a vivirla, que es el paso de fe, ¿no? Si él me dice: ya no eres tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Entonces eso es una indicación cuando el Espíritu Santo te lo revela en tu espíritu. Porque el hecho de que, por ejemplo, te lo haya dicho a ti, Manrique, no quiere decir que ya me lo dio a mí. Entonces, si tú agarras y me dices: no, hermano, es que tú eres luz y tienes que andar como luz, y me macheteas con que yo sea luz, pero mi espíritu sigue en tinieblas porque el Espíritu Santo no ha hecho ese trabajo en mí, pues no lo puedo vivir. Pero si lo hace en mí, alumbra los ojos de mi entendimiento, ¿no? Porque ya alumbró los tuyos. Tú ya lo puedes ver y a ti te toca entrar a vivirlo. Pero a mí no me los ha alumbrado, yo no se lo he permitido. Entonces permanezco ciego a eso. Y eso para mí es importantísimo porque nos explica la razón por la que lo que ocurre en las congregaciones, ¿no? Que es: no, si ya les dijimos, ya les enseñamos, ya eso ya se lo saben. ¿Lo viven? No. ¿Por qué? Pues porque no ha sido el trabajo de Dios en el espíritu de cada persona.
Y el hecho de que le digamos algo a alguien o que podamos decir, no, eso ya lo vimos en la guía anterior y ya lo sabes. No, no, no. Puedes pasar 500 veces por las guías. Y si no vives esto que estamos hablando con Dios, no pasó nada. De hecho, a lo mejor hasta retrocedemos porque creemos que sabemos, pero no lo estamos viviendo en fe. Entonces, tengo que aprender y priorizar realmente, que es de lo que Jesús hablaba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde? En ti. Entonces, si yo entiendo el escenario en el que estoy como hijo, ¿no? Y esto se aplica a todos sin excepción. Por gracia, Abba me ha recibido. Me ha unido a Jesús para morir juntamente con Él. Mi hombre viejo está destruido. Me ha hecho nacer de nuevo, nacer de su propia simiente. Soy una nueva creación. Esa nueva criatura está siendo servida por Abba, por Jesús y por el Espíritu Santo. Desde mi espíritu, en mi espíritu. Y los servicios divinos de proveerme todo lo necesario para que yo desarrolle como hijo en la semejanza de Jesús, porque ya la semilla que fue sembrada en mí es como Jesús. ¿Sí? Yo no tengo que lograr nada, solo permitir que se desarrolle lo que Dios sembró en mí. Y entonces el Espíritu Santo, como las reglas de esta relación, es que Dios va a hacerlo todo, pero yo tengo que estar de acuerdo. Y eso nunca va a ser violado, nunca va a ser traspasado. Entonces está este sistema maravilloso de las operaciones divinas. La primera es revelación, es pongo mis leyes en tu mente, te muestro lo que quiero hacer en tu vida, lo que quiero que vivas conmigo. Y cuando Dios hace eso en tu espíritu, sigue mi parte. Recibo, no recibo. ¿Se dan cuenta? Y si recibo, recibo en fe. Porque si no recibo en fe, que quiere decir exclusivamente, recibo una promesa, recibo una invitación para que Dios haga realidad en mi vivencia lo que me está mostrando. Nunca voy a ser llamado a mis esfuerzos, a mis logros, a nada que tenga que ver con el viejo régimen. ¿Se dan cuenta la diferencia entre fe y ley? Y eso está explícitamente enfatizado por el Espíritu Santo en Romanos 3 y 4 y 5 y Gálatas, toda la carta de Gálatas y Efesios, y por todos lados el Espíritu Santo insiste, es por fe, es por fe, es por fe, es por fe, no es por obras. Entonces, si aprendo esa parte que me toca a mí vivir, es dar pasos de fe. Y hemos hablado, ¿no?, del aprendizaje de las personas, los testimonios de Dios en diferentes personajes. Pedro, voy a echar la red a tu palabra. Di la palabra y yo vengo a ti. El centurión, la palabra. Dios tiene que hablarte su palabra. Pero los pasos de fe es, ya diste tu palabra, ahora yo voy a actuar en base a tu palabra. Voy a dar por hecho lo que tú te has comprometido a hacer realidad en mi vida. Dices que soy luz, voy a ser luz. Y entras a esa vivencia. ¿Sí?
Y el diablo va a venir a decir, nah, qué luz, ni qué 8 cuartos, y te va a querer convencer de que sigue siendo tinieblas. Y tú tienes que elegir a quién le vas a creer. A quién vas a ser responsable de hacer realidad. Aunque lo que el diablo venga y te diga sea cierto, es que tú has sido un mentiroso, es que tú has sido... y te muestre y te acuse y te... ¿Quién se lo está permitiendo? Abba. ¿Y por qué se lo está permitiendo? Para enseñarte a creer. Porque creer es un acto divino, pero en el que tenemos que participar. ¿Sí? Y por eso de Abraham en Romanos 4 dice la Escritura, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, la evidencia física era absolutamente opuesta. Y él no se sugestionó, dijo, estoy joven, estoy joven, estoy joven. Dice que vio su cuerpo que estaba como muerto. Y la matriz de Sara que siempre fue estéril. Y enfrentando esos factores que eran una realidad, declaró poderoso al prometedor para cumplir lo que había prometido. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue un aprendizaje. Abraham no entró de esa manera. ¿Sí? Dios fue cultivando en él la vivencia en fe. Pero eso es lo que a ti y a mí nos corresponde vivir. Y entonces, conforme, este es el paso de fe. El paso de fe es, entro a creerte, Padre. Entro a creerte. Y ante toda la evidencia que pueda ofrecerse a lo contrario, voy a elegir creerte fiel y poderoso para cumplir esto que me estás diciendo. Y entras, sabiendo que va a haber oposición, sabiendo que va a haber una serie de eventos, pero todos diseñados o permitidos por Abba para concretar o establecernos, porque dice él mismo, os establezca, os afirme, ¿verdad?, en lo que él nos ha hablado. Y eso nos arraiga en la verdad que él nos está mostrando. Y de allí tu vida entra a vivir la realidad de Dios. Y en el proceso, la vivencia humana está siendo destruida, eliminada de tu ser. Y como producto de todo este proceso de creer y de vivir, pues el entendimiento es renovado y entras a congruencia con Dios en esa área de tu vida. Tu manera de pensar va a ser congruente con la verdad de Dios. Tu manera de ver las cosas, de razonar, va a empezar a ser congruente, va a fluir a la par con lo que Dios es y lo que Dios dice. Eso es transformación de a de veras. Y ese es el gozo de nuestro Padre, ver que sus hijos empecemos a hablar como Él habla, pensar como Él piensa, a creer como Él cree, a ser como Él es. Lo demás que Él tiene planeado, y tiene muchísimo planeado, va a cumplirse con hijos que viven la vida divina. Bueno, ahora les toca a ustedes. Adelante, Manrique. El Espíritu Santo me revelaba en este momento que tengo que estar consciente que no todos
los que estamos siendo enseñados por Abba a través del Espíritu Santo, no todos estamos en el mismo proceso, estamos en el mismo proceso de transformación, pero no en la misma enseñanza, que Dios tiene prioridades para ir desligando y quitando del corazón los estorbos. Y la prioridad que Dios tiene conmigo, pues no es la que tiene con mi esposa o no es la que tiene con mis hermanos en exceso. Entonces, aunque yo esté hablando de eso, Dios no tiene esa prioridad con ellos. Entonces, ahí es el Espíritu Santo la que tiene que hablar y alumbrar cuál es la prioridad de ellos. No, pues la verdad, hermoso, maravilloso. Y tiene sentido, mucho sentido bajo ese entendimiento, por qué Dios dice, ya no hables tus palabras. Sí, porque pues podemos cada uno estar vaciando de nuestro costal, pero en la vida divina no se trata de tu costal, se trata que ya no tengas costal propio, que seas uno con Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando Dios habla con los demás, Él habla, ¿por qué? Porque Él conoce tu corazón, mi corazón, el corazón de cada uno. Y Él habla al corazón. Y eso es hermoso, ¿no? Y para nosotros que fuimos instruidos en el arte de crear enseñanzas y mensajes y hacer de la Biblia nuestra herramienta pues bajo ese concepto de servir a Dios, ¿no? Pero que en realidad es usurpar el lugar del Espíritu Santo. Pues es algo maravilloso no soltar eso, ¿no? Y decir, no. Esto es demasiado delicado y no voy a adulterar la palabra de Dios. Porque no se trata de seguir con el concepto de que el libro de la Biblia, ¿verdad?, es la palabra de Dios en ese entendimiento humano. Ahí está escrito lo que Dios ha declarado, pero la palabra de Dios es la que Él vivifica, la que Él inspira a tu espíritu. Por eso el diablo toma de la escritura y la habla y la tuerce y hace todo el rollo. El hombre puede tomar de la escritura y lo ha hecho y crear sus propias tradiciones y enseñanzas, ¿no? Jesús les dijo, ustedes se sientan sobre la cátedra de Moisés. Fíjate, la transgresión que hay allí. ¿Por qué le daban crédito a Moisés si Moisés no habló sus palabras? No le daban crédito a Dios, sino esto lo enseñó Moisés y nosotros creemos en Moisés. Y lo mismo vemos hoy, ¿no? Esto lo dice Pablo y esto lo dice fulano. Permítanme, espérenme tantito. No. La única palabra que es viva y eficaz es la palabra que Dios te habla. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando Dios nos dice a todos, no hables tus palabras. En el intercambio unos con otros, conforme aprendamos a vivir eso. Eso requiere un paso de fe, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo te diga en tu espíritu, te llame a esa vivencia, y tú la recibes, y en fe entras dispuesto a que Dios te lleve a ya no hablar tus palabras. Que Él, porque en otra escritura dice, la palabra que sale de mi boca no faltará en tus labios. ¿No? ¡Wow! Eso es una promesa maravillosa. Que cada vez que nos prestamos a ser uno con Dios, Él hable desde tu corazón y tu boca, ¿no?
y Él vivifique esa palabra que te está dando para entregar en el corazón de los que la reciben. Eso es algo maravilloso, pero es su palabra. Entonces, es la única manera en que se puede cumplir la obra de Dios correctamente, ¿no? ¿Quién más quiere comentar qué está recibiendo? ¿Qué está? Marco, adelante. Sí, yo les quiero comentar dos cosas que Dios me ha estado mostrando desde hace un par de semanas. Algo muy interesante en la carta a Tito, capítulo 2, del versículo 11 al 14, dice algo maravilloso. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos siempre en este siglo sabia, justa y celosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Toda esa porción tiene cosas maravillosas, pero muy en particular lo que Dios me ha estado revelando es que las buenas obras, cuando en el Nuevo Testamento se habla de buenas obras, no está hablando de nuestras obras, o sea, está hablando de las obras de Dios, ¿no? De las obras vivas de Dios, ¿no? Y este conecte se me ha hecho maravilloso, ¿no? Porque las iglesias que se van con estos pasajes de las buenas obras y invitan a la gente a las obras, no hacen la aclaración de que son las obras de Dios, las obras divinas, ¿no? Que somos invitados a participar en ellas con conciencia y con libertad, ¿no? Y por supuesto en amor, ¿no? Porque yo estoy entendiendo que todo lo que Dios hace lo hace en amor, ¿no? No hay nada de lo que él haga que esté desligado del amor, de su amor, ¿no? Ese es un asunto que quería platicarles, esa intención de Dios de purificar para sí mismo un pueblo propio, que somos nosotros, su familia, también se me hace maravilloso, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar es que de estos 3 pasos que nos has estado comentando, yo estoy viviendo algo pues muy interesante, porque estoy precisamente en ellos, en este asunto de mis ojos. Mi vista se va deteriorando, no sé, las últimas 3 semanas, algo así. Mi vista se redujo en un 50% de lo que tenía, ¿no? Y ya prácticamente ya no veo, todavía veo un poquitito, ¿no? Pero prácticamente ya no veo. Y ha venido un ataque y un cuestionamiento muy fuerte y entiendo que es la prueba de la fe, de decir, bueno, no estarás siendo soberbio, no queriendo operarte, teniendo los recursos para hacerlo y todo esto. Sin embargo, la convicción que Dios pone en mi corazón es la de esperar en fe que la promesa que Él ha hecho, Él la cumpla, ¿no? Él la cumpla. Y yo tengo la duda de si
de si estoy saliéndome de fe cuando digo, bueno, pues Dios puede cumplir esta promesa antes de que yo me quede ciego o después de que yo me quede ciego, ¿no? Pero entonces ya le estoy dando entrada a una duda de que Dios va a hacer lo que Él prometió. Entonces, esa es la duda que tengo, de si estoy saliéndome de fe al decir esto, ¿no? Porque aunque yo creo que Dios, hoy en la mañana le decía yo a mi esposa de la cita que tengo, le dije, y me decía, pero pues, ¿cuál es el problema con que llegues 15 o 20 minutos tarde? Y yo le decía, es que Dios nunca llega tarde. Y yo creo sinceramente esto, ¿no? Que Dios nunca llega tarde. Y cuando yo le dije esto a mi esposa, Dios nunca llega tarde, y Dios me contestó, ni temprano. Llega en el momento oportuno, en el momento justo, ¿no? Entonces, bueno, son los comentarios que yo tengo. Gracias. Gracias, Marco. Lo que me has dado para entregarte respecto a que si te sales o no de fe, pues es que en donde tú ya vas caminando, tienes clara la voz de Abba y tienes clara la guianza del Espíritu Santo. No que ya seamos expertos en ello, pero ya lo tenemos claro, vaya, ya sabemos cuando Él nos está hablando, nos está guiando. Y entonces lo que es preciso crecer nada más en abundar en ser guiados, ¿no? ¿A qué grado? Pues la voluntad de Abba es que lleguemos a una guianza absoluta, que eso implica que ya no dejemos que nuestra mente divague por sí sola, ¿no? Sino que aún para pensar estemos recibiendo, ¿no? Estemos siendo uno. Y vamos a ir siendo educados y habilitados en esa vivencia divina, porque eso es Jesús. Si Él no hace nada por sí mismo. Si yo pienso por mí mismo, estoy siendo diferente a Jesús. Él solo piensa lo que el Padre le muestra, y allí yo encuentro en mi propia vivencia que cuando permito que mi mente empiece a pensar por sí sola, que es muy capaz de hacerlo del lado humano, ¿no? Allí me vuelvo vulnerable a las acechanzas del enemigo. Porque allí no, y algo que también soy guiado a compartirles es, y lo hemos compartido con algunos de ustedes, es esto del embudo, ¿no? De cómo se va haciendo más estrecha la vida con Dios conforme creces. Porque cuando entras, pues hay 0. Nada de la vida de Dios operando en uno, ¿no? Y lo demás es todo humano. Y conforme va siendo santificado y traído a la verdad, la santificación va eliminando lo humano, lo carnal, lo diabólico de tu vida, y entonces se va reduciendo el porcentaje de tolerancia también para las cosas humanas, y tenemos que aprender las disciplinas de ya nosotros no darnos lugar a retroceder a lo que ya no es libertad sino libertinaje, ¿no? La diferencia entre libertad y libertinaje es: libertad es para vivir la vida divina, libertinaje es darme licencia yo de regresar a la carne. Como yo puedo decidir, pues voy a hacer esto. Y entonces se va estrechando y reduciendo la latitud, vamos a decir, que existe, ¿no? No por amenazas de castigo, no. Porque la vida con Dios no es así. Pero su participación
donde antes, por ejemplo, aquí donde estaba yo ignorante de tantas cosas, y Él me mostraba y por misericordia me daba su paz y me mantenía cubierto, ¿no? A pesar de todo lo que yo traía mal en mí, aquí donde me tiene ahora, no. Si yo me salgo, su paz se quita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, Él no va a dejar que yo me confunda y diga, esto también se vale porque aquí también tengo paz. No. Y vas entendiendo que dónde te corresponde andar. Bueno, esto mismo en la vida de nuestra mente, ¿no? Y como pueden recordar, hace 2 domingos en Tuxtepec el Espíritu Santo nos guió a hablar de la vida de nuestra mente, ¿no? Y allí hay algo muy importante, porque es tan clara la escritura, ¿no? La palabra dice, los que piensan en la carne, los que son de la los carne, que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, y los que piensan en la carne, los pensamientos de la carne producen muerte, y los del Espíritu vida y paz. Entonces puedes ver esa división irreconciliable entre los dos tipos de pensamiento. Y entonces si yo doy lugar a pensamientos que no nacen del Espíritu y son del Espíritu de Dios, o sea, no me son provistos por el Espíritu Santo, entonces son pensamientos de la carne. Y allí va a haber muerte, ¿no? Y tengo que empezar a vivir con mayor conciencia el no participar y el no permitirme ya incursionar en pensamientos independientes. Perdón, olvidé quitar mi teléfono de servicio. Ya. Lo meto a un avión y ya se quita de estar dando guerra. Muy bien, entonces gracias, Marco, por tu participación. ¿Quién sigue? Nos faltan nuestras hermanas, ¿verdad? Así que es una de ustedes. Elizabeth, adelante. Yo les cuento que todas las mañanas me estoy levantando así, diciéndole a mi papá que me quiero levantar con él, hacer las cuentas que él tiene hoy, y, o sea, pensando así que hoy voy a vivirlo con él. Entonces hace una semana y media fui a... Había una chica de la iglesia que se enfermó, se sentía muy mal y no podía salir de su casa. Entonces le llamaba para ver si podía ir a hablar con ella y no me contestó el teléfono. La chica, pues, no sé si ella es así muy como, pues como que no, pareciera como que uno no le cae bien, nada más yo, sino la gente en general. Entonces yo dije, bueno, padre, o sea, yo traté, si ella no quiere contestar, está bien. Y entonces el Espíritu Santo me dice, llévale comida. Y entonces yo empiezo a rezongar. Y yo, ay, papá, Dios, pero no me contestó. Y yo empiezo, ¿no? A decir. Y entonces yo le pongo condición. Dije, bueno, si le llamo y me contesta, le llevo comida. Si no, no. Entonces, voy manejando, ¿no? En todo esto. Entonces, nada más de acordarme, me da un retorcijón en mi estómago, pero
Y no, sí voy. Entonces, me dirigí hacia la tienda y fui y le mandé un mensaje, ¿sabes qué? Estoy en la tienda, si te ofrece algo, por si necesitas algo, déjame saber. Entonces, me contestó que leche y pan, no, leche y huevos. Entonces voy a buscar los huevos y la leche y me dice el Espíritu Santo, porque yo estaba viendo los precios, ¿no? Y me dice, no compres algo que no comprarías para tu familia. Y yo, ya está eso. O sea, dentro de mí estoy siendo bien transparente, ¿verdad? Y entonces estoy ya por la leche y todo, y me lleva el pan y voy por el pan. Compro un pollo y tostadas y frijoles. Entonces ahí voy, en serio, en la tienda voy pensando todo eso. Y bueno, Espíritu Santo, o sea, ya, porque llevaba el carrito, ya había agarrado uno de esos carritos chiquititos que supuestamente es para 3, 4 cosas, ¿no? Y ya lo llevaba así todo lleno. Y ya había llevado jamón, queso, todo, ¿no? Básicamente la despensa. Entonces, ya se lo llevo y me dice, ¿cuánto es? Y le dije, pues mira, esto te lo manda mi papá, tú nada más me pediste huevos y leche, así que realmente no es nada, o sea, eso te lo manda él. Y bueno, ella se súper agradecida, se conmovió y ya me vine yo y estoy trabajando aquí en la computadora y como les he comentado, trabajo haciendo devocionales, ¿verdad? Para YouVersion. Entonces estoy escribiendo uno y el Espíritu Santo me pone un versículo en la mente que yo no lo reconozco. Yo estaba pensando en otra cosa, yo estaba pensando en el versículo que dice que destruimos argumentos y toda altivez, ¿verdad? Pero me dice 2 Corintios 9:11. Entonces, 2 Corintios 9:11 lo busco y dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y entonces así la chica, cuando desempacó todos sus súper, me mandó un mensaje que muchas gracias, que no tenía cómo pagarme. Le dije, a mí no me tienes que dar las gracias al papá Dios, porque él fue quien te mandó todo. Y se me hizo súper bello el Espíritu Santo cómo conectó eso, ¿no? Entonces hubiera terminado ahí, pero no. El domingo voy al súper yo, a un súper que normalmente no voy, y estamos ya en la caja, la persona que embolsa todo, me puso todo en la banda, yo no hice nada, la cajera súper amable, luego llega una gerente y me pregunta cómo estoy, yo digo, muy bien, que gracias, y me dice, bueno, pues tu vida se acaba de poner mejor porque la tienda acaba de pagar por tus compras, y pasa su tarjeta y me paga todo lo que yo llevaba para mí. Y yo me quedé, o sea, no podía hablar, obvio que le di un abrazo, y, o sea, le agradecí, pero cuando voy saliendo con mi hijo, con todas las compras pagadas, yo le digo, wow, Marcelo, o sea, wow, la gracia de Dios, porque yo les había compartido a mis hijos esto que me había dado el Espíritu Santo, y lo vi, ¿no? Cómo él lo conectó, o sea, para que seamos así agradecidos en toda ocasión. Y entonces les quería comentar eso de que lo vi, ese retorcijón que me dio, yo no lo veo como casualidad, yo lo veo como que mi papá diciéndome, niña, no me estás diciendo todo el día que vamos a hacer mis vueltas, ándele. Entonces así lo vi yo como el amor de mi papá que me disciplinó así y realmente hacer sus obras me ha, como dice Jesús, me ha agradado. Y entonces me está trayendo esa convicción de que me conviene andar así. Por eso les quería contar todo el cuento tan largo, porque
fue de bendición para mí. Gracias. Gracias, Elizabeth. Qué maravillosa demostración de lo que estamos recibiendo, ¿no? Creerle a Dios, aprender a vivir siendo guiados y permitir en luz, en transparencia, todo nuestro proceso personal, ¿no? Que lo que está en nosotros en contra de la voluntad de nuestro Padre se manifieste, porque Él lo va a provocar. Y lo va a provocar para limpiarnos y para convencernos de su verdad. Y luego la evidencia irrefutable, ¿no? de Abba, de decir, Tú pagaste por mis compras, yo pago las tuyas. Eso es lo que yo sentí. Es como tú pagaste lo mío y yo pago lo tuyo. Wow. Sí. Pues es un testimonio maravilloso, de veras, de este trabajo tan íntimo, ¿no? Tan personal que cada uno tenemos que vivir con Abba. En lo que nos corresponde a cada uno. No hay paralelos, pero las condiciones específicas de cada persona son diferentes y Abba las conoce y Él trabaja allí, ¿no? Específicamente con cada uno. Gracias, Elizabeth. ¿Quién sigue? ¿Helen o Silvia? Adelante, Helen. Buenos días, hermanos. Disculpen, ando un poquito mal de la garganta, pero espero me entiendan. Yo les voy a contar una historia que viví este fin de semana, que me llevó a vivir lo que papá me ha estado hablando aquí en estas pláticas. Y pues miren, este fin de semana yo tengo una hijita trabajando en México. Nosotros estamos en Puebla y ella trabaja en México. Entonces, pues nos estamos mensajeando y ella no me había dicho que venía hasta este lunes, o sea, hoy, ya venía de vacaciones. Y le digo, ok. Entonces, esa ocasión hablamos así, no hablamos mucho. Y el sábado le mandé un mensajito, oye, hija, ¿qué haces? Porque ya no me dijo por qué no se venía sábado y domingo. Entonces le mandé un mensajito, ¿qué haces o qué piensas hacer? Y no me contestó. Y entonces así en el día, pues yo me fui a hacer unas compras y todo. Ya hasta en la noche le dije a mi esposo, oye, no me contestó Ilse, voy a ver por qué no. Entonces le vuelvo a mandar un mensajito, oye, hija, ¿qué haces? Y tampoco me contestó. Entonces veo que su última conexión fue a las 3 de la mañana. Y se me hizo raro, dije, 3 de la mañana. Bueno, es muy raro que ella se desvele porque su trabajo la absorbe mucho y ella lo que quiere llegar es a descansar. Y entonces, ya en eso dije, pues le voy a marcar porque pues ya me preocupé un poco, ¿no? Y le marco y su celular me manda buzón. Y entonces le quise yo hablar a su compañerita con la que vive, pero me di cuenta que no tenía su número, ni tampoco tengo el número del departamento donde vive. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no he sido tan dejada y no tengo ningún número como para preguntarle, oye, a su amiguita o con los que vive está ahí mi hija, me la puedes pasar o algo, ¿no? Y pues ya no me pude comunicar esa noche con ella. Y ayer domingo, en la mañanita, volví a ver, volví a mandarle otro mensaje, pero me di cuenta que seguía su última vez a las 3 de la mañana. Entonces a mí se me hizo muy, muy raro que ella pues no se conectara desde ese día. Y la última vez que hablé con ella, que fue viernes, me dijo, mamá, y le digo, ¿ya estás en tu departamento? Y me dice, no, aún sigo en el trabajo. Eran las 10 de la noche. Y entonces le dije, ay, hija, pues ya es muy tarde. Y ella pues siempre está utilizando los Uber, porque la misma empresa le paga los Uber. Y pues eso
empezó mi mente, ¿no? Como lo que estamos platicando, ¿no? Empezó mi mente, ay, Dios mío, ¿y si llegaría a su casa ese día? No llegaría, y entonces empecé yo a dejar que mi mente se fuera, ¿no? Y empezó como el miedo, la angustia, y ya empecé a vivir así, ¿no? A imaginarme tantas cosas, y luego pues tanto que se oye aquí, en México a muchas muchachitas pues están desaparecidas, y luego apenas había yo ido a cortarme el cabello y me empezaron a contar puras cosas así, ¿no? Feas de algunas muchachas que se las robaron, y bueno, cosas muy terribles. Y entonces pues la mente empieza ahí a imaginarse tantas cosas, y yo dije, ay, Dios mío, no. Si mi hija la última vez se fue en un Uber, ya no supe si llegó a su casa o no supe, y bueno, y empezó todo mi novela que me hice ahí en mi mente. Y entonces yo le dije a mi papá, papá, yo estoy viviendo esto en mi carne, estoy viviendo mis pensamientos, no te estoy viviendo a ti, y esto no es tuyo, yo no lo quiero porque he estado aprendiendo, ¿no? Y entonces ahora quiero vivirte en esto, y que tus pensamientos sean mis pensamientos, ¿no? Y quiero vivir de tu paz. Y yo sé que como las promesas que me has dicho, ¿no? O sea, tú tienes pensamientos de bien y no de mal, y tú quieres el bien de nosotros, tú quieres el bien de mi hija. Entonces empecé yo a declarar todas sus promesas, y también me venía esto, ¿no? Que en quietud y en calma vas a recibir salvación. Y así venía, y es por fe. Entonces hubo un momento en que pude vivir yo en esa quietud y calma de mis pensamientos, y querer vivir su vida y sus pensamientos de mi papá. Pude vivir eso, ¿no? Esa comunión con mi papá. Y yo le hablaba también al Espíritu Santo, ¿no? Que le digo, tú no ignoras nada, tú conoces todo, tú sabes dónde está mi hija, tú sabes todo, ¿no? Porque digo, yo no lo sé, pero yo quiero tener fe y confianza, pero eso va a venir de ti. Entonces empecé a tener esa plática de todo lo que he venido recibiendo. Y hasta que pude tener esa quietud y calma en mi espíritu, empecé a vivir esa paz. Y en el transcurso del día, empecé yo a estar más tranquila, pero es algo que pues papá solo nos da. Ya hasta como a la 1 de la tarde, mi hija se comunica con mi otra hija y le dice, oye, ¿qué pasó? Y dice mi hija, no, pues que no sabemos nada de ti. Ah, es que mi celular lo tengo en reparación. Y entonces, mi hija ya me grita, mamá, ya apareció mi hermana, ¿no? Y yo, oh, y yo, gracias, papá. Y ya después empezó a hablar con mi hija pero por el Messenger, ¿no? Y entonces, dice, es que fíjense que venimos a una boda aquí a Toluca, y entonces estamos en la boda, y nos venimos desde el viernes, en la noche, pero mi hija como ya no me comentó nada, pues yo no sabía. Y entonces nos vamos a quedar, nos vamos hasta hoy en la tarde, y pues por eso ya hasta el lunes voy a llegar a Puebla. Y bueno, pero todo eso que viví, lo que quería mi papá es que yo viviera su fe, ¿no? Y él ya tenía los tiempos, los momentos, así me lo hizo sentir el Espíritu Santo, que yo confiara en mi papá, y me lo estuvo mostrando y diciéndome que yo confiara en él. En el momento en que yo dejé todos mis pensamientos y todas esas cosas, vino esa paz, y vino la vivencia divina, y el Espíritu Santo me lo mostró, ¿no? Tu salvación es en quietud y en calma, ¿no? Cuando ya me avisa, o sea, ya tenía el tiempo mi papá en el que mi hija se iba a comunicar con nosotros, porque a mí se me hizo raro, porque ella dijo, ¿qué pasó? O sea, como que si ella supiera que nosotros la estábamos buscando, ¿no? Y así. Y pues en ningún momento pudimos comunicarnos con ella, pero ella dice, ¿qué pasó?
y el Espíritu Santo nos tenía en esa conexión, ¿no? Cuando mi hija se quiso comunicar con nosotros, le pidió el celular a su amiga y se quiso comunicar con nosotros. Entonces todo eso fue un momento que mi papá tuvo para mí, para que yo lo viviera y experimentara esa fe y esa confianza en él, ¿no? Y fue de gran bendición. Fue una experiencia en la que renovó mi mente, mis pensamientos y se hizo esa convicción todavía aún más. Yo sé que son muchas áreas en nuestra vida que tenemos que estar viviendo y papá las tiene que estar renovando y nos tiene que dar esa convicción. Entonces esta es una más de la que mi papá, que él tenía los momentos precisos y todo, ya lo tenía, pero yo tenía que vivirlo. Y es lo que les puedo compartir. Gracias, Helen. Pues qué importante lección, ¿no? Vivir esto con Abba, y todos podemos ver con muchísima claridad la importancia de elegir. El Espíritu Santo hablando la verdad, pero uno tiene que elegir. Te tomo la palabra, me paro aquí, y me encantó cuando nos cuenta Helen, no solo cuando llegué allí, entonces empecé a experimentar paz. Ahora, la voluntad de Abba es que ya no nos salgamos de paz, ¿no? Que permanezcamos, que no nos prestemos pero se dan cuenta lo que ocurrió. Le di lugar a mi mente, empezó a trabajar, a desbandarse, y allí no hay paz. Y te encuentras en un bache, ¿no? Te encuentras en una lucha que no era necesaria. Y no es que nos desentendamos de los hijos o de las personas o de la situación, pero es cómo la enfrentas. Con la naturaleza divina, en fe, en la promesa del Padre, en el cumplimiento de esa promesa de guardarte, ¿no? Dice que Él va a guardar nuestra alma, ¿no? Y si mis emociones están todas desparramadas, pues esa es mi alma, está toda, toda mal. Entonces, esto es otro testimonio más del trabajo de Dios y de lo hermoso de ese trabajo, ¿no? Es hecho en amor y nos va convenciendo. Y va a ser más difícil la próxima vez que enfrentes algo, pues de que te arranques sola, ¿no? Porque tienes ahora una vivencia que tú puedes permitir que se convierta en una nueva convicción. Una vez que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, negándonos a salirnos de eso que ya vivimos con Dios. Y es una resolución que cuando eliges tomarla, el poder de Dios va a actuar en ti para darte con qué pararte, ¿no? El poder viene de Dios, pero la decisión viene de ti. Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Porque en el instante en que elijo creerle, su poder me fortalece, me afirma, me da con qué enfrentar las cosas. Pero yo tengo que elegirlo. Y qué maravilloso. Y otra vez, en este caso, algo que no mencioné con el testimonio que nos compartió Elizabeth y Marco, ¿no? También cómo involucra esto a los que viven con nosotros. ¿Sí? Nuestro proceso involucra a nuestros familiares. Y es nuestro proceso. Tú lo estás viviendo, pero el testimonio de Dios está siendo visto, ¿no? Está manifestándose. Dijo Elizabeth, mis niños vieron, ¿no? Les conté, y mi esposo. Y en este caso, pues la familia de Helen, y hoy nosotros también disfrutamos de ese testimonio de Dios. Gracias, hermana. Silvia, te escuchamos.
Pues yo lo que les quiero compartir es que al principio hay momentos que a veces me cuesta trabajo, pero descansar en papá, a veces, como dice mis hermanas, vienen dudas, vienen incertidumbres, vienen temores, pero en ese momento le digo, papá, yo quiero que, yo sé que tú estás en mí y quiero vivir toda situación en ti, que tú me guíes. Y pues estas 2 semanas han sido muy difíciles en el área escolar con mi nieto. El segundo año está siendo muy pesado. Él para comprender, para tratar de alcanzar el ritmo del grupo ha sido un poco complicado. El día 22 de este mes vamos a tener cita con el médico, él sigue tomando su medicamento, pero cada mañana con él y en la noche que ya lo acompaño a orar y a descansar, el Señor ha estado permitiendo que él comience a vivir esa vida con papá, que crea en él. Como adolescente, pues a veces duda, pero papá le ha estado se ha estado mostrando a él que no está solo, que las cosas están avanzando en él, que él está ahí con él. Y el día viernes se entregaron ahora le llaman rendición de cuentas. Y pues algunas, él se ríe porque dice, abuelita, estuvieron muy difíciles, pero así las pasé, ¿cómo se dice? De panzazo. Las pancé. Las pancé, dice, las pancé, unas 4 materias las pancé. Pero le digo, pero papá está librando toda batalla, él pelea nuestra batalla, él está ahí con nosotros, él te va a recordar lo que necesites recordar, aún lo que no hayas estudiado, pero el haberlo tomado cuando te explicó el maestro, te va a traer a memoria lo que necesites hacer. Y pues gracias a Dios, papá nos dio la victoria en él. Y en cuanto a mí, ha puesto papá una determinación, una firmeza en que pues está conmigo limpiando el torrente sanguíneo. He seguido, pues ahí le dije a mi esposo, cuando prepares agua para ti, pues prepárame, ponle la sal de Himalaya. He empezado ya a meterle al arroz, a ponerle sal a los alimentos un poquito, porque aquí está súper mega carísima, pero al desayunar, pues he seguido con la sandía, el melón, la papaya, que se supone que fue lo que me prohibió el doctor, pero lo tomo. Pues tú estás en mí, papá, tú. A veces el doctor dice esto, comeremos cosas mortíferas, pero nada nos dañará. Y estar con las promesas, el Señor Jesús va trayendo en cada evento sus promesas y confesarlas y comenzarlas a disfrutar y creerle. Pues si tú estás aquí, tú me estás levantando, no vas a dejar caer. Y el seguir caminando los 6 kilómetros diarios, la verdad que ha sido ir platicando con él, el sentirme bien, el que estoy sintiendo la diferencia en mi cuerpo de tantas cosas que uno
en el pasado le metiste grasa, toxinas, azúcares y todo eso. Y me tocó esta semana ir a mi chequeo de este mes, de este enero. Me encontró bien el doctor y gracias a Dios me he mantenido. Solo me dijo, no vaya a permitir, pues viene un tramo muy fuerte que es el fin de año, que no pase de 150, pero me he mantenido en 119, 125, 121 y solo estoy tomando ahorita la metformina. Él me mandó 3 pastillas al día. Yo solo estoy tomando 1.5. A medida que papá me ha ido indicando menos. Y yo sé que pronto él me va a ser libre también de ese medicamento. Y pues se los comparto porque me ha dado más la confianza, es que si él está conmigo, las cosas, y si yo le permito a él, pues él va a obrar. Y pues quiero decirles que papá va avanzando en mi salud también, y he podido dar testimonio y está usando mi vida para hablarle a más personas y que tomen esa conciencia de tantas cosas que el desorden alimenticio que uno tiene. Y pues bendigo sus vidas, y mi hermano Marcos, y el Señor, tú permítele, si da la oportunidad de que te operes, opérate, porque me explicaba varias cosas eso el doctor, y papá tiene formas, medios de que él está manifestándose ahí, y he conocido personas que están creyendo en papá y les dice el médico tal diagnóstico y lo han rechazado. Con mi médico yo lo hice, sabe que yo no acepto ese diagnóstico, papá tiene esto para mí. Y pues bueno, tiene medios, mi hermano, para poder seguir adelante en todas las cosas que él nos permite hacer. Bendigo sus vidas y pues bueno, que pasen un bonito fin de año hermoso. Gracias, Silvia, gracias. Pues en este testimonio otra vez yo veo la atención personalizada, específica de nuestro Padre para Silvia en las cosas que ella está viviendo, en su familia, en su salud, en su diario, en su corazón, ¿no? Ahí es donde está el enfoque de Abba, es cómo vives las cosas, hijo o hija. Quiero traerte a vivirlas como te corresponde, porque ya no te corresponde vivirlas humanamente, ya no. Ahora tienes acceso y derecho por gracia a vivirlas divinamente. Y entonces eso solamente ocurre en fe, y por eso esto que estamos recibiendo ahora es tan importante, ¿no? Porque de otra forma, imagínense, yo me maravillo de cómo el Espíritu Santo nos da estas guías, y cuando las recibimos realmente, yo ya entendí que es una revelación que voy a vivir conforme Él nos lo vaya mostrando, ¿no? Porque lo recibimos, Magnolia lo trabaja, ella también recibe lo que Dios le da, pero ninguno sabemos exactamente cómo se va a desarrollar. Y mucho menos podemos agarrar y decir, a ver, van a vivir esto aquí, van a vivir esto acá y van a vivir esto allá. Pero vemos a Dios siendo el director, el que está orquestando todas las cosas de acuerdo a su promesa. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman. Y me maravilla, ¿no? El hecho de que nos está hablando de las operaciones divinas, de cómo son 4, son una secuencia perfecta. Empieza con revelación, revelación produce fe. Bueno, ¿qué tal que ahí se hubiera quedado nada más? No, nos tuvo que llevar a entender fe otra vez.
a llevarnos más profundo, a entender la importancia de la vida en fe y a ver la secuencia de la fe, ¿no? Para ahora traernos a ver este cuadro. Es que mira, si entras a vivir en fe, pasos de fe, producen vivencias divinas y allí se va a renovar tu entendimiento. Y eso es lo que estamos escuchando en cada testimonio. Oí esto, creí esto, viví esto y ahora entiendo las cosas de esta manera. Sencillo, ¿no? Pero poderosísimo, porque lo que estás entendiendo y estás viviendo está renovando tu entendimiento y se cumple esta palabra que está al final de esta página. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes, ¿se dan cuenta? En la vivencia, para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y conforme el corazón de cada uno de nosotros viene a esa convicción, pues eso hace más fácil lo que viene. ¿Sí? Con esto que está siendo establecido, lo que venga al rato, en este día, lo vas a enfrentar con más confianza. Lo vas a enfrentar con más fe. Porque ya no vamos a estar en la entrada a la fe, sino vamos a estar, como dice la Escritura, en fe y para fe. ¿Sí? La fe que hoy vives te permite vivir la fe que sigue. Y así se va a ir construyendo cada vez de manera más poderosa la verdad de Dios en nosotros. Quiero finalizar la sesión invitándolos a la página 16. Y en la página 16 está el listado de los pasos de fe que estamos invitados a vivir en base a la revelación que hemos estado recibiendo. Y en las sesiones próximas vamos a ir hablando de cada paso de fe y vamos a ir permitiéndole al Espíritu Santo abundar en ello. Pero soy guiado a poner esto aquí frente a ustedes para que estas semanas que no vamos a reunirnos hasta el inicio del nuevo año, ustedes tengan este horizonte, ¿no? Estén viviendo, entrando a estas vivencias con Abba y resolviendo en sus corazones las cosas que no estén todavía en acuerdo con Él en estas verdades. Entonces, rápidamente voy a describir la hoja, lo que contiene. Tiene 4 pasos de fe que somos invitados a vivir eternamente. ¿Sí? Son cambios existenciales, ¿no? De estar fuera de esto a entrar a vivirlo para siempre. El primero es acepto dejar de ser tinieblas y verme como un hijo de luz que recibe alumbramiento constantemente para ser guiado a toda verdad. Y la Escritura ahí es Efesios 5:8. Antes era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. El segundo paso de fe es recibo la redención que me hace libre de la potestad de las tinieblas. Sí, porque recuerden que para el ser humano no es opción, es que está bajo la potestad de las tinieblas. Y es importantísimo este paso de fe. Espérate, yo estoy redimido y por lo tanto no tengo por qué volverme a someter a la potestad de las tinieblas. El tercer paso de fe es
me establezco en la verdad de que Abba, Jesús y el Espíritu Santo habitan en mi espíritu eternamente. Recuerden que la luz que Dios es luz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, viene a establecerse en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la que ahora ya no estamos en tinieblas. ¿Sí? Y entonces, esta es una verdad que debe de transformar nuestra realidad eternamente. Y cuarto, acepto entrar y permanecer en el reposo que mi Padre me da como estado natural de mi existencia. En otras palabras, ya no voy a estar de acuerdo en operar mi existencia fuera de su reposo. Me voy a negar a prestarme a vivir las cosas en crisis, ¿no? Sino en todo, como nos explicaba Helen, se prestó a entrar en una crisis, el Espíritu Santo la guió a salirse de esa crisis, no porque ya se había resuelto la situación, sino porque fue guiada a no, tú tienes que estar en reposo. Allí está la salvación. Y antes que supiera dónde estaba su hija, antes que supiera nada de los factores externos, su espíritu pudo regresar a paz y estar allí. Y entonces esto es a lo que se refiere este paso de fe, es acepto entrar y permanecer en el reposo que mi Padre me da. Y que Él haga lo que tiene que hacer adentro de mí para que opere su reposo en mí, que opere su paz en mí. Donde no opere, no voy a someterme a ese problema, voy a entregárselo, voy a trabajar con Él para que Él me traiga quietud y me traiga confianza. Pues como pueden ver, estos pasos son importantísimos y son eternos, ¿no? Adelante, Marco. ¿Nos repites el paso 3, por favor? El paso 3 es: me establezco en la verdad de que Abba, Jesús y el Espíritu Santo habitan en mi espíritu eternamente. De acuerdo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, Marco, si no estoy equivocado, esta guía está ya en audio. Si tú requieres ayuda, por favor contacta a Iván o a Juan Pablo para que te asistan, pero ya está en audio. Eventualmente yo pido y veo que Dios nos va a permitir ponerla en una aplicación que le vas a poder pedir a tu teléfono que te la lea y te la va a leer, ¿no? Ah, qué padre. Pero todavía no estamos allí, pero ya está en audio, entonces por página y todo así relatada para que te sirva a ti y a todas las personas que están viviendo un problema de vista física. Entonces, por favor, haz uso de ella y coméntanos cómo se puede mejorar también, ¿no? Por favor. Está bien. Mis hermanos, estos pasos de fe no son los únicos. O sea, hay una cantidad que yo diría innumerable de pasos de fe que vamos a ser guiados a tomar. Pero estos son claros. Estos pasos son a los que somos traídos en base a la verdad que hemos estado recibiendo. Y como ya dijimos, son pasos eternos. O sea, entramos por ejemplo, el día que en mi espíritu Abba me invitó a verme siendo luz y entré allí, pues obviamente no es para presumir, ¿no? Sino es para vivir el proceso de que todo lo que no es luz en mí, Él lo limpie, Él lo remueva.
Pero eso no me saca de esta promesa. El hecho de que en mí se descubran tinieblas no quiere decir que se invalida esta promesa. Entro a creerle y Él se pone a realizarlo. Eso es cómo funciona la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Sí? Entonces, vivan con Dios el proceso personal, específico y detallado de ir asegurando con el Espíritu Santo que ya hemos dado o demos estos pasos de fe. Sí, Manrique, adelante. En oración, buscando la respuesta que yo sé que mi Padre tiene para mí. Me reveló una madrugada que mis pensamientos no se parecen a los de Él y que tengo o debo estar consciente de que cuando vienen pensamientos pues, de angustia o de temor o de duda, me deja claro que no los reciba porque Él tiene con qué sacarme o cubrir lo que está por delante, lo que voy a enfrentar. Y me gozo porque me llevó a la palabra donde me enseñó los pensamientos que tiene para mí. Y no hablo nada más de Romanos 12. No hablo, me llevó a Isaías, me llevó a Jeremías. Y en Jeremías me llevó a un pasaje donde dice que, es más, aquí lo tengo en el libro. Dice que Él, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y wow, Señor, gracias porque casi le dije gracias porque insistes en cambiarme y transformarme. Uh-huh. Y me estás abriendo un panorama de que mi problema es lo que yo estoy pensando por mí mismo, que no se conecta con lo que tú tienes para mí. Uh-huh. Y la verdad es hermoso, es de bendición. Y le puedo dar testimonio que ahí en esa oración yo le decía a mi Padre, tú sabes las situaciones económicas que estoy pasando, donde estoy pagando una propiedad, y en mi corazón está bendecir a mis hermanos. Y bueno, pues mando una ofrenda que no la pedí a ningún humano. Me mandó una ofrenda de 2,000 pesos. Y aquí afuera tengo lo que vamos a llevar. Y la verdad, pues, ahí está, lo que ya tiene Él preparado cuando conoce lo que hay en nuestro corazón. Porque eso es algo también que me ha dejado clarísimo. O sea, no necesito que me lo digas, yo sé que tienes ahí, yo sé que hay en tu corazón. Y bueno, hermoso. Gracias, Manrique, qué bendición. Wow. Pues demos gracias. Padre, estamos
tan agradecidos, maravillados y felices de tu amor y de tu determinación de hacernos tus hijos. Y cada día más dispuestos, más abiertos, más convencidos de ti, de tu corazón y de tu persona. Gracias porque tú creas fe en nosotros. Gracias, Jesús, porque eres el autor y consumador de la fe. Eres el camino y tú nos traes del punto A al punto B, al punto C, hasta traernos al Padre. Cumples la promesa en nuestra vida. Gracias por la guianza de tu Espíritu, Padre, por la ministración que constantemente recibimos de ti. Gracias porque la obra que has iniciado la estás perfeccionando y eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y a ti te damos la gloria, Padre. A ti. Gracias. Gracias por este año que nos has concedido, vivirlo contigo, vivirlo con nuestros hermanos, ver tu obra en cada una de nuestras vidas y escuchar tu testimonio que está siendo escrito en las tablas vivas de nuestros corazones. Gracias por lo que nos vas a conceder en los días que siguen y por todo lo que has preparado de antemano para vivir con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Les vemos pronto. Bueno, hasta el otro año. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.